Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Soy la doctora Nelly Seijas, médico endocrinólogo y anatomopatólogo. A continuación les voy a hablar sobre un tema muy importante en la endocrinología. Es con respecto a la embriología de la tiroides. El conocimiento de la embriología de la tiroides, así como de la histología, la anatomía y la fisiología, nos va a permitir a tener una mayor visión con respecto a las diferentes alteraciones anatómicas de la glándula tiroides, así como las alteraciones congénitas, la aparición de los quistes tiroglosos, por ejemplo. Al igual, al conocer la histología, esa estructura funcional que vamos a ver posteriormente, que es el folículo tiroideo, sus características nos va también a permitir entender con mayor claridad la aparición de diferentes tumores, bien sea benignos y malignos, y a su vez nos va a permitir a entender con mayor claridad la fisiología de la tiroides, es decir, cómo se produce y en dónde se producen las hormonas tiroideas. La glándula tiroides, fíjense que tiene un aspecto de alas de mariposa, está ubicada justamente por debajo del cartílago, este es el cartílago tiroideo, está ubicada por debajo del cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo es este que estamos viendo aquí. Este es el hueso hioides y estamos observando la glándula tiroides. Si nosotros hacemos un corte histológico de esta glándula tiroidea, de esta forma, vamos a encontrar estas estructuras, que son estructuras ovoides, vamos a decirlo así, llamadas folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos constituyen la unidad funcional de la glándula tiroides y, como veremos posteriormente, están revestidas por un grupo de células, que son estas que vemos aquí, que son unas células de aspecto cuboide, es decir, son cúbicas. Otras podrán ser cilíndricas o aplanadas, dependiendo del estado funcional de la glándula tiroides. Estas células son llamadas células foliculares. Y aquí encontramos, fuera de las células foliculares, otras células llamadas células parafoliculares, el cual cumple un papel fundamental en el metabolismo calcio y fósforo, ya que ellas producen la calcitonina. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a la glándula maestra. Esto es la base del encéfalo. Todo esto es base del encéfalo. Aquí estamos observando esta estructura triangular, se llama hipotálamo. Aquí tenemos el tallo hipofisario, que es lo que une el hipotálamo con la hipófisis. Esta estructura que ustedes ven aquí es la hipófisis. Y la hipófisis es la glándula maestra. Esa hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En el lóbulo anterior se van a producir una cantidad de hormonas, que es importante que los recuerden, ¿no? Son varias hormonas que son producidas a este nivel. Y una de estas hormonas es la TSH, que es la hormona de la tirotropina, la TSH. Aquí están otras, como la LH, la FSH, la prolactina, la hormona de crecimiento, pero específicamente la TSH es la hormona que va a regular a la tiroides. Esa tiroides va a ser regulada entonces por la TSH. Pero aquí, a nivel del hipotálamo, vamos a encontrar otra hormona que es la TRH. La TRH va a controlar a la TSH y a su vez la TSH va a regular la producción de las hormonas tiroideas. En este caso estamos hablando de T3 y de T4. Es muy importante que conozcan esto.
Este mecanismo es un mecanismo regulador. Si hay un exceso en la producción de la hormona tiroidea, tanto de T3 como de T4, se produce un mecanismo de supresión a nivel de la TSH. Mientras, si hay una deficiencia en la producción de la T3 y T4, por un mecanismo autorregulador, va a haber un aumento de la liberación de la TSH. Eso también es muy importante que lo manejemos para poder entender posteriormente por qué se produce el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Con respecto a la embriología de la tiroides, este inicia su desarrollo el día 24 después de la fecundación, el día 24 después de la fecundación, bajo la influencia de las vías de señalización del factor de crecimiento fibroblástico. El lugar de origen de ella corresponde a una zona del piso del intestino faríngeo que recibe el nombre de foramen ciego, es decir, a este nivel, justo aquí, en este nivel. Foramen ciego. Y allí se deriva la tiroides. Vamos a ubicar esta zona del foramen ciego, que es esto que estamos viendo aquí. Esto es un dibujo esquemático obtenido de la embriología del ACMA, 13ª edición. Aquí vamos a identificar diversas estructuras en el desarrollo de la lengua. Observamos la protuberancia lingual a este nivel. Esta es la protuberancia lingual. Y tubérculo impar. Aquí tenemos el tubérculo impar. Protuberancia lingual y tubérculo impar, que se origina del primer arco branquial y da lugar a la porción libre de la lengua. En segundo lugar tenemos la cúpula aquí, o eminencia hipobranquial. Esa cúpula se origina del segundo, tercero y cuarto arcos branquiales y van a dar origen a la base de la lengua. Entonces, entre el tubérculo impar y la cúpula se encuentra una zona engrosada del endodermo llamado foramen ciego, y es el sitio de origen de la glándula tiroides. Vamos a analizar estas imágenes. Aquí, en esta imagen identificada con la letra A, se observa la membrana bucofaríngea, que es este que vemos aquí, limitando al estomodeo el intestino primitivo, que es el intestino primitivo, donde podemos identificar tanto bolsas faríngeas, estas son las bolsas faríngeas, como los arcos branquiales. En el piso del intestino faríngeo se encuentra esto, que es el divertículo tiroideo. Esta zona corresponde a una zona de engrosamiento y, como dijimos previamente, está ubicada entre el tubérculo impar y la cúpula. En respuesta de factores de crecimiento, este endodermo se va a engrosar y va a proliferar. Si vemos esta imagen, este endodermo, que está ubicado justamente en el agujero ciego, aquí, este es el agujero ciego, se comienza a engrosarse. Ese endodermo se evagina. Esto ocurre aproximadamente en la quinta semana. En la quinta semana hay un engrosamiento del endodermo. Entonces, este engrosamiento del endodermo comienza a proliferar y eso se llama conducto tirogloso. Entonces, ese conducto tirogloso
lo estamos observando aquí a este nivel, comienza a elongarse, a evaginarse. Desde el agujero ciego comienza a prolongarse y ya comienza a formarse la glándula tiroides. La glándula tiroides para la 5ª semana ya es bilobulada. Esta se encuentra unida, como dijimos previamente, al endodermo del piso del intestino faríngeo a través de ese conducto tirogloso. Entonces, aquí se encuentra el agujero ciego. Como dijimos previamente, el agujero ciego va a ser el remanente, un remanente del conducto tirogloso. Va a ser un remanente proximal del conducto tirogloso. Entonces, ese trayecto del conducto tirogloso, que es esto que estamos viendo aquí, para ubicar a la glándula tiroides en su posición correcta o su posición definitiva. Entonces, al descender el conducto tirogloso, puede quedar vestigio en su descenso de tejido tiroideo. Entonces, estos elementos o estos remanentes que quedan en el conducto tirogloso pueden dar origen a quistes tiroglosos o pueden dar origen a lesiones como adenoma o cáncer. Entonces, el conducto tirogloso desciende delante del hueso hioides y de los cartílagos laríngeos en desarrollo y queda entre el 2º y 3er anillo traqueal, que es el sitio definitivo anatómico de la glándula, y eso va a ocurrir aproximadamente en la 7ª semana. Entonces ya hay una ubicación anatómica. En la 7ª semana está ubicada anatómicamente la glándula tiroides. En condiciones generales, este conducto, como dijimos previamente, se degenera, dejando en la porción proximal una depresión en el adulto que recibe el nombre de agujero ciego de la lengua. Y en la porción distal va a dejar al lóbulo piramidal de Laulette. Aquí tenemos la lengua y a este nivel se encuentra en la base de la lengua el agujero ciego. El agujero ciego en el adulto va a representar un remanente del conducto tirogloso. Y a este nivel, si queda un remanente del tercio inferior del conducto tirogloso, va a formar entonces al lóbulo piramidal. Fíjense, ¿verdad? Aquí estamos observando el cuerpo de la lengua. Encontramos el agujero ciego justamente en la base de la lengua. Y aquí justamente, ¿verdad? Como es la presencia de esos remanentes del conducto tirogloso, se pueden formar quistes tiroglosos. Aquí, los quistes tiroglosos presentes en el trayecto del conducto tirogloso. Estos quistes tiroglosos pueden infectarse inclusive o formar fístulas, llamadas fístulas del conducto tirogloso. Pues en recién nacido también podemos encontrar la presencia de quistes tiroglosos, solo que estos no se manifiestan sino a partir de la 2ª década de vida. Aquí estamos observando la presencia de quistes tiroglosos, de un quiste tirogloso, y aquí también tenemos la presencia de un quiste tirogloso en un adulto, quiste tirogloso en niños. Y aquí estamos observando el agujero ciego, justamente en la base de la lengua, ¿no? Si tenemos la tiroides
y hacemos varios cortes. Y estos cortes son analizados posteriormente por el microscopio óptico, es decir, van a ser coloreados por técnicas especiales como la hematoxilina y eosina, y a ser analizados al microscopio óptico, vamos a observar con claridad la estructura funcional que es el folículo tiroideo. Y es muy importante que conozcan cuáles son los elementos de ese folículo tiroideo para poder entender posteriormente la fisiología con respecto a la producción de las hormonas tiroideas. Aquí estamos observando la membrana basal, la célula folicular, este es el folículo tiroideo que tiene un aspecto ovoide, redondeado, la célula folicular, por lo general son cúbicas, aplanadas o cilíndricas, dependiendo del estado funcional de la tiroides. Tenemos dos membranas o dos porciones o dos partes fundamentales de la célula, una que es basal, que está en contacto directo con el vaso sanguíneo, y otro que es una porción apical que está en contacto directo con el coloide. Esta sustancia que ustedes ven en el centro del folículo es el coloide, una sustancia de color rosada. Entonces, verá, el conocimiento de estas estructuras se las voy a explicar posteriormente, ya que tenemos receptores ubicados tanto en la basal como la apical, que van a ser fundamentales en el transporte del yodo y en la producción de las hormonas tiroideas. El receptor de la TSH se encuentra justamente aquí en la membrana basal. Entonces tenemos las células foliculares y tenemos otras células llamadas parafoliculares. Las células foliculares tienen un origen diferente a las células parafoliculares. Las células foliculares, su origen es endodérmico, mientras que las células parafoliculares, su origen es neural, de la cresta neural, es decir, ectodérmico. Ectodérmico. Las células parafoliculares van a producir calcitonina, mientras que las glándulas paratiroideas se van a encontrar en la parte posterior de las glándulas, de la glándula tiroides, en la cara posterior, son por lo general 4, y van a producir la PTH, que es la paratormona. La PTH va a aumentar el calcio en la sangre, mientras que la calcitonina va a disminuir el calcio en la sangre. La cuarta bolsa faríngea, esta que estamos viendo aquí, constituye el cuerpo último branquial. Esto es en la 7ª semana del desarrollo embrionario. Estas células del cuerpo último branquial, estos grupos de células del cuerpo último branquial, se van a diferenciar en las células parafoliculares, es decir, esas células que se encuentran alrededor de las células foliculares, estas que están aquí, van a estar aquí. Se van a encontrar las células parafoliculares. Estas células migrarán a la glándula tiroides. Entonces, muy importante que sepan que la glándula tiroides tiene doble origen. Aquí estamos observando el cuerpo último branquial que va a dar origen a las células parafoliculares. Y aquí en este diagrama también estamos observando
la glándula paratiroidea superior va a surgir a partir de la cuarta bolsa faríngea, mientras la glándula paratiroidea inferior va a surgir a partir de la tercera bolsa faríngea. Con relación a la histogénesis de la glándula, cuando la glándula llega a su sitio anatómico, está constituido por una masa sólida, como estamos viendo aquí, una masa sólida de células endodérmicas que secundariamente va a ser invadida por células mesenquimáticas vascularizadas, como estamos viendo aquí en este momento. Esto va a hacer que esta masa de células endodérmicas forman cordones, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Se forman unos cordones celulares. Ya en la semana 9 a 10 de gestación, estos cordones celulares progresivamente van apareciendo como luces, fíjense aquí, luces, para formar los folículos tiroideos. Entonces, aproximadamente en la 11ª semana, ya los folículos tiroideos están formados como tal. Entonces, en la semana 11 y 14, estos folículos ya forman coloides. Inicialmente hay síntesis de la tiroglobulina. Ya para la semana 35 alcanzan los valores normales con respecto a la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. En fin, la tiroides es el primer órgano endocrino que se desarrolla desde el punto de vista morfológico y funcional en el embrión. En resumen, en la 7ª semana, la tiroide alcanza su posición definitiva, desaparece el conducto tirogloso, la abertura proximal del conducto persiste y eso se llama punto ciego o agujero ciego. En la 8ª semana se forman los esbozos laterales de la tiroides y ya en la 9ª semana hay presencia de TSH en la hipófisis. Aquí estamos observando con mayor claridad un corte histológico de la glándula tiroides. Esto es la unidad funcional, es decir, es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo, este sería a menor aumento, encontramos el lobulillo conformado por diferentes folículos tiroideos. El folículo tiroideo en la mayor amplitud conformado, ese folículo tiroideo es la unidad funcional y estructural de la tiroides. Aquí se va a formar las hormonas tiroideas en los folículos tiroideos. Tenemos que cada folículo tiroideo está revestido por un grupo de células foliculares. Recuerden que el origen de las células foliculares son de origen endodérmico y subyacente a esas células foliculares encontramos unas células de mayor tamaño que son las células parafoliculares. Este tema lo voy a dar con mayor amplitud en otro video. Entonces, espero que este contenido le haya gustado. Hablé sobre la embriología de la tiroides. En otros videos voy a hablar sobre la anatomía, histología y fisiología. Pues si le gustó esta información, espero que lo compartas, le das un like y suscríbete a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Los quiero mucho, cuídense, hasta luego.